aplauso, aplauso. Muy buenos días, buenos días. Hola, hola, hola. Hola, hola. Están subiendo los teens, Predators, Hola, perdón. buenos días. Eso. Ahora sí. Buenos días para todos. Es un gusto muy grande para nosotros estar en este lugar. Nosotros tenemos un cariño muy grande por la familia del pastor Germán Pataquía, por sus hijos, porque en sí somos familia en el cuerpo de Cristo, amén. El pastor Germán Pataquía fue pastor en San Francisco, Ciudad Bolívar. ¿Cuántos conocen ese barrio? Poquitos, es lejos, es cierto. Y él fue pastor allí cuando mi papá estaba empezando. Mi papá era uno de esos jóvenes rebeldes que por la misericordia de Dios y el trabajo allí del pastor llegó a Cristo, y gracias a eso pues también nosotros crecimos en un hogar cristiano, y pues por la misericordia de Dios estamos en este lugar, amén. Hoy vamos a hablar sobre el pan de vida que es Cristo, y para ello vamos a ir primeramente a Mateo 4. Vamos a leer Mateo 4, del 1 al 4. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si nosotros vemos el contexto, Jesús fue a ayunar, ¿cierto? Guiado por el Espíritu. Y en el capítulo 3 de Mateo, al final describen el bautismo de Jesús. O sea que después de ese bautismo, que sería como ese primer paso de obediencia, el Espíritu lo lleva a tomar otro paso, que es ayunar. Nosotros cuando estamos en el mundo, cuando estamos empezando en el camino del Señor, debemos de tomar pasos de obediencia. Y cada paso nos va a llevar a un nuevo paso. Cada paso nos lleva a esos pasos de fe que nos van a acercar más hacia el Padre, hacia Dios. A veces nosotros hacemos un paso de obediencia y dudamos para dar el siguiente, como que decimos: no, pero si ya avancé, ¿por qué tengo que seguir avanzando? ¿Por qué si ya fui al culto, por qué tengo que volver al culto el miércoles? Si ya estuve el domingo. Y a veces nos cuesta seguir en el camino del Señor, pero es paso tras paso para seguir obedeciendo, amén. Y ayunar no es fácil. Es muy difícil abstenerse del alimento, pero es algo que nos recuerda la dependencia de Dios, alejarnos un poco del día a día, de cierta forma ese placer momentáneo que produce la comida, que uno dice: uy, tan rico tal cosa, tan rico tal otra. Pero es como tomar esa abstenencia del alimento y decir: quiero sacar un tiempo especial para Dios. Y eso era lo que estaba haciendo Jesús allí en el desierto. El desierto también tiene esa particularidad, que es estar aislados, estar en un ámbito muy hostil, que en el día hace mucho calor, pero que en la noche empieza a hacer demasiado frío. Y de cierta forma también estar aislados en ese sentido permite pensar de quién realmente dependemos. Entonces Jesús ahí se estaba acercando al Padre, reconociendo que antes de su ministerio, de empezar en forma todo lo que tenía que hacer, quería estar cerca del Padre y ser guiado por Él. Y abstenerse del alimento tiene una particularidad, y es que no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que cuando yo tengo hambre, me da mal genio. Y entre más prolongo ese estado de hambre, más irritante uno se puede poner. Esto, mi mamá también nos decía: cuando ustedes tengan hambre, no vayan de compras, no tomen decisiones, porque uno empieza a actuar como a la ligera. Uno empieza
Todo quiere hacerlo rápido, quiere salir de las diligencias rápido, vámonos a almorzar, no estás pensando en el almuerzo y no en lo que realmente tiene que hacer. Y de cierta forma, esta era como la situación por la que estaba pasando Jesús, 40 días de ayuno, y el tentador se acerca y le dice que por qué no convierte las piedras en pan. Nosotros vemos otras situaciones muy parecidas en la Biblia donde el hambre afectó, bueno, en el caso de Jesús no lo afectó, pero en la Biblia sí se ven personas que fueron afectadas por el hambre en la toma de decisiones. Vemos a Esaú, que es el primogénito. Nosotros sabemos que para la cultura judía ser el primogénito era muy importante. Era la persona que seguía como con el legado, que también tenía como una responsabilidad en el hogar. Y él, en un momento de hambre, dice: ¿de qué me sirve la primogenitura si me voy a morir de hambre? Entonces, hay momentos, y el hambre solo nos ayuda a entender nuestra humanidad. Porque nosotros cuando estamos por una necesidad, como sea hambre, sea pagar una deuda, sea algún momento que nos genere de cierta forma preocupación, podemos empezar a ser extremistas con nuestros pensamientos. Podemos empezar a desechar lo que realmente importa por subsanar una necesidad momentánea. Ocurrió también esto con el pueblo de Israel. Dice, el pueblo de Israel acaba de salir de Egipto, acaba de salir de ese cautiverio, de ser esclavos, de pasar por un trato muy duro por parte de los egipcios. Y cuando están en el desierto, dicen, ojalá hubiéramos muerto en Egipto cuando nos sentábamos juntos a las orillas, cuando nos sentábamos juntos a las ollas de carne. Entonces ellos ya estaban libres, estaban en medio del desierto y tenían hambre. Y en ese momento de hambre prefirieron estar muertos o prefirieron volver a Egipto que ese estado de libertad. Entonces muchas veces las necesidades nos hacen despreciar la libertad que nosotros tenemos, o muchas veces nos hacen ser extremistas y pensar de una manera a la ligera, que nos pueden llevar también a pecar. Entonces, para entender un poco de cómo somos nosotros al momento de tener una necesidad como el hambre, primero se baja la glucosa. La glucosa está en la sangre y es importante para el cerebro. Y dice que cuando no tenemos la glucosa suficiente, el cerebro se empieza a estresar. Y esto libera cortisol. Cortisol, ¿qué es? Es básicamente estrés. Y no solo el hambre genera estrés, ¿no? Hay situaciones donde nosotros nos estresamos con mayor o menor facilidad. En el caso de los hombres, muchas veces son los partidos de fútbol, ¿no? Entonces, a veces que me tocó, que me entró un poquito duro, que el árbitro no vio la jugada, y eso empieza a generar estrés, y de cierta forma eso nos puede llevar a no vernos como hijos de Dios en medio de esas situaciones. Pero también puede ser conduciendo. A mí me pasaba mucho que cuando estaba conduciendo me empezaba a estresar, si me echaban pitos, si no me echaban pitos, si pasaban rápido, si pasaban cerquita. Y uno tiene que ser hijo de Dios en todo momento. Qué bueno, imagínense que alguien pase en un carro y no diga, en ese carro tiene que ir un hijo de Dios, se dio el paso, no echó el pito, no contestó al insulto. Y es algo que debemos de trabajar día a día. Y hay unos escenarios donde la humanidad de nosotros se puede mezclar con situaciones momentáneas que nos pueden alejar de la obediencia de Dios. Puede ser el hambre, puede ser el estrés, puede ser una deuda, algo que nos esté quitando la paz. Y algo que pasa mucho es que nosotros buscamos justificaciones, buscamos respuestas por nosotros mismos a nuestro actuar. Entonces, de cierta forma, siempre cuando ocurre algo donde nos salimos de casillas, decimos, pero es que esta persona actúa así primero. Pasa desde que uno es niño, ¿no? Ustedes miran y los niños, el niño le jaló el cabello a la niña y le dicen, ¿por qué le jaló el cabello?
y lo primero que dice, ella me lo hizo primero, ella jaló el primero el cabello. Y nosotros a veces crecemos con este tipo de comportamiento, que cuando le preguntamos por qué hizo tal cosa, lo primero que buscamos es una excusa. Y esto pasa con el hambre, con la necesidad. Si alguien dice, ¿y por qué contestó de esa forma? No, yo estaba estresado, era viernes, tenía trabajo acumulado. Y de cierta forma sí tenemos situaciones que son difíciles a veces, pero esas situaciones no pueden ser excusa para orar de forma correcta. El ejemplo perfecto fue Jesús. Jesús, pese a estar en una condición, digamos, de hambre, de venir de ayunar, de fortalecer el espíritu, pero la carne se debilita ahí, y él pudo haber estado estresado, pudo haber estado cansado, pero él no se dejó llevar por esas situaciones. Entonces, una primera reflexión es, no nos dejemos llevar por las situaciones momentáneas, ni tampoco permitamos que las bendiciones que son para la eternidad, como lo sería una primogenitura, una salvación, se puedan ver afectadas por situaciones de este tipo. Amén. Y si seguimos revisando la Biblia, vemos que el tentador llegó con una, digamos, estrategia. Él dijo, dice en el versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hay como una pregunta indirecta que le hace a Jesús. Esa pregunta indirecta es, si eres hijo de Dios, haz tal cosa. Y nosotros muchas veces tenemos razonamientos de este tipo que nos llevan a decir, si soy hijo de Dios, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Si nací en una cuna cristiana, ¿por qué tengo que sufrir de esta manera? Y la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicciones. Jesús fue también ese ejemplo de situaciones muy difíciles, ¿cierto? Hasta dar la vida por nosotros. Entonces, a veces tenemos que pensar como esas situaciones no nos pueden llevar a pecar, a orar mal o a no obedecer. En nuestra cultura colombiana hay como una pregunta que hacemos siempre cuando estamos en conflicto o que es muy popular, y es, ¿usted no sabe quién soy yo? Y esto me recuerda el versículo 3, porque dice, si eres hijo de Dios, es como esa cuestión de la identidad, y también nosotros a veces empezamos a cuestionar nuestra identidad para poder justificar ciertas acciones. Hay preguntas como, a mí no me tiembla la mano, y eso suena como a veces para amenazar a alguien, o dice, yo no me voy a quedar con las manos cruzadas, o uno mismo a veces se dice, esto no es justo y yo no voy a permitir esto. Pero si nosotros analizamos, todas esas justicias que nosotros a veces buscamos, a nuestra forma, van a llevar a cometer injusticias, incluso peores de la que queremos defender. Entonces, no sé si les pasa que alguien alza la voz y entonces el otro tiene que alzar más la voz para mostrar más autoridad. Pero también, si alguien agredió a alguien, no, entonces yo le tengo que dar más duro para demostrarle que eso está mal. Y a veces nuestro ejemplo es el contrario. Queremos demostrar que algo está mal haciendo un acto peor. Y esto es lo que pasa con la justificación. Buscamos a veces autojustificar nuestros errores por medio de la justicia. Decimos, no, yo estaba siendo justo porque él lo hizo primero. Y al final de cuentas, todas estas preguntas que nosotros a veces nos hacemos, que nos encaminan a tomar malas decisiones, están reflejando orgullo. Están reflejando que no somos a veces capaces de bajar la cabeza y decir, sí, cometí un error, no debía haber hecho eso. Muestran ese orgullo de querer demostrarnos a los demás como que quizás somos diferentes, y por eso decimos, no, usted no sabe quién soy yo, porque todos los demás sí se dejan, pero yo no me dejo. Entonces tenemos que trabajar también el orgullo con respecto a nuestras decisiones. Dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces, pidámosle a Dios y también reflexionemos que si hay algo de orgullo en nuestro corazón, digamos, ayúdame Señor a quitar ese orgullo, porque es mejor que Dios trate con nosotros y nos ayude a ser humildes,
a pasar vergüenza, porque eso es lo que produce la caída. Quizás una vergüenza pública o algo por el estilo. Pero también incluso después del trato a veces de Dios con nosotros con respecto al orgullo, pidámosle a Dios que a pesar de las situaciones nos ayude a volver a Él, a poner la mirada en Él y no en las situaciones. Porque a veces hay mucho remordimiento cuando pasan situaciones difíciles y empezamos a mirar mucho para atrás. Pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué no fue mejor? ¿Por qué tuve que quedar mal? ¿Por qué en el trabajo fui la persona que fue regañada? Pero a veces Dios permite esas cosas para trabajar con nuestro orgullo y debemos de decirle a Dios: ayúdame a no poner la mirada en el que irán, sino ayúdame a poner la mirada en ti. Dice el versículo 3 también al final, dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Aparentemente es una petición que no es mala. Unas piedras que se conviertan en pan. Jesús está, digamos, de cierta forma a solas. Podría haberse alimentado, pero la pregunta es: ¿por qué no lo hizo? Y es porque el tentador quería, de cierta forma, también incitar a Jesús a que se demostrara a sí mismo quién era. Y también quería que, de cierta forma, subsanara las necesidades físicas que él tenía en el momento. Y eso, al fin de cuentas, sería un mal ejemplo para nosotros, porque nos llevaría también a lo mismo. O sea, si Jesús lo hizo, porque yo no puedo buscar las soluciones 100% por mi cuenta. Obviamente nosotros estamos en un mundo con muchas dificultades y la mejor forma de buscar las soluciones siempre sería pidiéndole la guianza a Dios. Eso lo vemos en el versículo 4, porque Jesús le contesta: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí les quiero contar un testimonio. Hace unos meses, con mi esposa, tomamos la decisión de hacer un curso de inglés en el extranjero, y este curso de inglés tenía como un enfoque hacia las misiones. En nuestra primera perspectiva fue: chévere, va a ser un ambiente cristiano, vamos a aprender inglés, genial, listo. Ese curso tenía como un viaje sorpresa para hacer misiones, en un ámbito real de misiones, y era algo que nos llenaba de expectativas, pero creíamos que era más enfocado a seguir practicando inglés, aprender y ya. Antes de ese viaje también descubrimos que estábamos esperando un bebé. Entonces estábamos como a la expectativa: bueno, ¿a dónde iremos a ir? Supimos que el viaje era a Egipto y empezaron las dudas, como: ahora estamos esperando un bebé, vamos a ir a Egipto. Egipto es un país donde el 90% de las personas son musulmanas. Nosotros sabemos que la ley musulmana es demasiado dura, y especialmente con los cristianos. Entonces, de cierta forma, empezamos a dudar también. Quizás no debamos ir, no estamos en las condiciones para ir, busquemos alguna alternativa. Empezamos a hablar como con los líderes: ¿será que sí es un ambiente seguro para mi esposa? Ella empezó a tener síntomas complicados con la alimentación. Entonces también la alimentación allá en Egipto nos empezó a preocupar, y ellos nos decían: no, es una tierra muy bendecida con frutas, con granos, no van a tener problema, la comida se parece a la de Colombia. Entonces nosotros: bueno, no va a haber ningún problema. Pero cuando fuimos nos dimos cuenta que estábamos en un terreno muy, muy difícil. En Egipto, las personas que nacen en una familia musulmán les hacen un tatuaje con una luna y una estrella que representa su religión, y esas personas ya no se pueden cambiar de religión. Lo mismo para las personas cristianas. El cristianismo no es prohibido, pero sí es prohibido predicar o evangelizar. Es permitido predicar dentro de una iglesia cristiana. Ellos ya saben qué iglesia es cristiana, cuál es musulmana, y una persona que es cristiana no puede ir a una iglesia musulmana a compartir, ni viceversa. Entonces empezamos a darnos cuenta que sí era un ambiente mucho más complicado del que estamos acostumbrados.
Y aquí un paréntesis y es que nosotros deberíamos de estar muy agradecidos por poder compartir con las otras personas acerca de Dios. Para ellos eso es un delito. Y hablando con uno de los líderes de allá, él arregla computadores y la forma de evangelizar que él hacía cuando llegaban personas musulmanas con sus computadores a arreglar, la forma que él hacía para evangelizar era esconder versículos bíblicos en el computador. Y él oraba y le pedía: Dios, te pido que cuando esta persona encuentre tu palabra, tenga un encuentro contigo. Y esto me dejaba a mí impactado porque nosotros podemos hablar, nosotros podemos ir al vecino, ¿sí? A nuestros familiares y decir: ven, pero oremos por esta situación, ¿quieres que ore por esta situación? Y nosotros muchas veces tristemente no lo hacemos. Y estas personas que es prohibido bajo la ley, ellos se arriesgan y lo hacen de formas indirectas para no exponerse, para poder compartir del Señor. Algo que también pasaba es que cuando los musulmanes se convertían al cristianismo, ellos no pueden hacerlo abiertamente, tienen que vivir, digamos, un cristianismo a escondidas. Entonces ellos van a las iglesias cristianas, pero no pueden mostrar el tatuaje de la muñeca. Ellos van, lo que nos contaban es que ellos llegaban un poquito tarde como para pasar desapercibidos y salían también un poquito antes para no llamar la atención. Entonces, ahí también nos invita mucho a reflexionar y a ser agradecidos con esta libertad que tenemos en Colombia, pero también ser valientes y empezar a compartir más, orar más por las personas que están en nuestro alrededor. Amén. Y en medio de Egipto empezaron las dudas, principalmente con la alimentación de mi esposa. Empezó a tener síntomas, no quería comer, digamos, esa comida, pues la mayoría tenía ajo, casi todo tenía ajo. Fuera de eso, habían muchas moscas. Nosotros estábamos en medio del desierto porque llegamos al Cairo, pero fuimos más o menos 5 horas hacia el sur, a una ciudad que se llama Minia. Esa ciudad es muy pobre y en esa situación estábamos como ya con dudas de por qué estamos aquí, no fue la decisión correcta. Mi esposa con problemas para comer. Nosotros le compartimos eso un poquito como a las personas y llegaron con frutas un poquito viejitas, llegaron con una caja de quelos también como de creo que hace 1 año, 2 años, y ellos estaban como intentando ayudarnos, pero nosotros pensamos como: Dios mío, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Están dando lo mejor que ellos tienen, pero nosotros sabemos que no son como buenas condiciones. Y empezamos a primero orar, pero en medio de esa oración también a veces sentíamos duda y sentíamos como en nuestro corazón como ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estamos en Colombia? ¿Por qué acá la comida es tan barata y allá era barata pero no se conseguía fácil? Una situación compleja, y yo sentí personalmente que el enemigo me decía: no es que eres buen padre, no es que eres un hijo de Dios porque tienes a tu esposa en estas condiciones. Y ese cuestionamiento como de identidad la viví y yo sentía que todo por dentro se movía. Yo decía: sí, no estoy siendo buen cristiano. Y de cierta forma mi identidad se empezó a cuestionar y yo pensé: no, voy a salir de Egipto mañana mismo, voy a hablar con todos los líderes. A un líder le dije: me voy para el Cairo, con o sin tu ayuda, pero necesito salir con mi esposa el próximo día. Ellos nos decían: oremos, seamos pacientes, no nos estresemos, tengamos paciencia. Y en una situación de estrés es muy difícil poner la mirada en Dios. Yo sentía que yo quería convertir las piedras en pan para alimentar a mi esposa, también para alimentarme a mí. Pero también empecé a pensar en el Cairo, empecé a buscar hoteles en el Cairo, veía hoteles baratos y yo: vamos y nos quedamos allá, mira, este tiene piscina. Y ya nuestra mentalidad empezó a cambiar, como que ya queríamos era descansar, separarnos un poquito del propósito del viaje, descansar y volver.
Y después me di cuenta que en realidad esa era mi intención, proveerle como esa seguridad a mi esposa, pero a mi manera. Mi manera era en un hotel, lejos del llamado de Dios. Y yo pensaba, yo puedo tener un crédito en línea, esos que a veces aparecen en las aplicaciones, puedo llamar a un hermano y pagar, digamos, un hotel o pagar eso. Y después pensé, quizás esas piedras son como ese dinero que yo quería convertir en comodidades para mí. Y a veces buscar las comodidades para apartarnos del Señor son esas tentaciones que pone el enemigo que para nosotros no es tan malo. No sería tan malo. Yo tenía, por decirlo de cierta forma, la excusa perfecta. Yo era el único que estaba esperando un bebé. Y de cierta forma yo sé que iban a entender. Pero en el fondo de mi corazón sabía que estaba siguiendo mi propia voluntad. Y el Señor nos invita a que por más justificación, por más apariencia que se vean las cosas de que son lo correcto, cuestionemos nuestro corazón y digamos qué es lo que realmente me está motivando a tomar las decisiones. En este caso, a mí me estaba costando confiar plenamente en el Señor y estaba poniendo la mirada en mis capacidades. Algo también que pasaba en Egipto es que estábamos rodeados de muchas personas cristianas, misioneros, y allí se estaba orando todos los días, alrededor de 8 horas diarias. Comenzaban a las 8 de la mañana, después salían a tomar como un descanso al mediodía y después volvían a orar. Y estaban ayunando algunas personas toda la semana, otras personas todos los días mediodía, y así. Entonces también ellos nos invitaban a oremos, saquemos este tiempo especial para Dios. ¿Acaso no cree? Pues también así meditando la palabra nos dábamos cuenta que las moscas o las bacterias o todo aquello que nos estaba preocupando es realmente insignificante para el Creador. Y que esto pasa con todos los problemas que nosotros podemos tener. Todas esas situaciones que para nosotros en algún momento son muy grandes y que nos llegan a estresar en gran manera, para el Creador son sencillos si nosotros ponemos toda nuestra confianza en Dios. Y muchas de nuestras motivaciones y decisiones son guiadas por la ira, por el enojo, por el orgullo, o a veces estamos buscando aprobación de los demás. Pasó también allí en Egipto que una persona me dijo, no, yo de ti me iba, y me empezó como a motivar un poquito como también a salir. Y de cierta forma, como por buscar la aprobación de esa persona que me estaba motivando, yo me estaba llenando, yo quería tomar esa decisión también. Pero después me di cuenta como prefiero escuchar las voces correctas, prefiero decirles, aunque para algunas personas en algún momento podamos parecer débiles, podamos parecer que no estamos haciendo lo correcto, pidámosle a Dios que nos dé fortaleza y seguir en el camino que Él espera. Amén. Entonces, para tenerlo en cuenta, una situación de vulnerabilidad más una buena justificación puede llegar a ser una situación peligrosa que nos aleje del Señor. Una situación que quizás también nos lleve a pecar. Entonces, analicemos ese cuadro completo de cuando me sienta vulnerable, cuando me sienta estresado, cuando sienta que no estoy obrando bien. No busquemos buenas justificaciones. Hagamos lo que hizo Jesús, que dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es muy difícil en las situaciones, en la toma de decisiones, nosotros ir a la palabra y meditar en la palabra y decir, voy a leer un capítulo, voy a pedirle a Dios que me hable y leer. Pero Jesús nos invitó a esto con su ejemplo. Dice, escrito está. Y si nosotros analizamos la Biblia, va a haber un personaje, una persona, un hijo de Dios que pasó por una situación muy similar a la que quizás estamos afrontando.
puede ser en una situación de persecución, puede ser en una situación de duda. Pero si vemos, por ejemplo, David en todos sus salmos narraba mucho que se sentía a veces en el valle de sombra de muerte, que se sentía atrapado, se sentía que sus enemigos se alzaron en contra de él. Y al final, en sus salmos, él exaltaba a Dios, lo glorificaba. Y en medio de la tribulación, busquemos a Dios y alabemos su nombre. A veces es muy difícil, pero también debemos de entregarle a Dios quizás el orgullo y cantarle una canción y decir, no sé cómo voy a librarme de esta situación, pero alabo tu nombre y te exalto. Algo que también hizo Jesús, antes de pasar, también podemos ver la vida de Job. Job pasó por muchas situaciones demasiado difíciles y Dios permitió estas situaciones de cierta forma porque iban a ser de construcción y de edificación para muchas personas. Y el sufrimiento de esa persona fue como una semilla para que nosotros entendiéramos que aunque pasemos por momentos difíciles de dolor, de luto, de prueba, Él está con nosotros, Dios está con nosotros en medio de situaciones que en el momento a veces es difícil verlo, pero con el tiempo, cuando el tiempo pasa a veces entendemos por qué pasaron las cosas y que en medio de muchas situaciones que nos pueden generar dolor está la misericordia de Dios también. Amén. Otro aspecto que Jesús hizo cuando le respondió al tentador fue, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús cambió la perspectiva. Él no se interesó por responder Él quién era en ese momento, sino Él puso la mirada en el Padre. Y si nosotros ponemos la mirada en el Padre, se cumplirá lo que dice Isaías 55, 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. También dice Proverbios 3, 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Cuando estemos en situaciones donde no encontremos la salida, busquemos en la palabra, pero también no nos centremos en lo que estamos sintiendo, no nos centremos en el estrés, en la tristeza, en la ira. Tratemos de poner nuestra mirada en Dios, cambiemos nuestra perspectiva y pensemos, mis planes, mis soluciones, mi sabiduría no es nada a comparación de los caminos del Señor. Su sabiduría es más grande y Él nos guía de la mejor manera que nosotros quizás en el momento no podemos entender. Como Jesús no falló y Él nos mostró el camino perfecto, a veces nosotros decimos, bueno, ¿y qué si yo ya fallé? ¿Qué si yo caí en la tentación, cedí, me dejé llevar por las emociones? Y podemos ver la respuesta en la parábola del hijo pródigo. Dice el versículo 14, él pidió su herencia a su padre y fue y la malgastó. Y dice que hubo un tiempo de hambruna en esa región. Y dice el versículo 14 de Lucas 15, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. La solución es reconocer nuestra falla, reconocer nuestro pecado. A veces pecamos contra personas y a la vez contra Dios.
Y tenemos que ir a esas personas y decir, he pecado contra Dios, he pecado contra ti, perdón. Y es muy difícil en esta sociedad pedir perdón. A veces se vuelve una palabra hasta difícil de pronunciar. Pero debemos de tener un corazón dispuesto a pedir perdón en todo momento. Dice Juan 6:33-35. Después de que Jesús multiplicó los panes, hizo el milagro y alimentó muchas personas, llegaron los discípulos y le empezaron a cuestionar que el pueblo de Israel tenía el maná del cielo cuando estaban en Egipto, y ellos ¿qué tendrían? Y Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y nosotros estamos en el día a día buscando nuestro sustento, nuestro pan diario, subsanando nuestras adversidades, buscando quizás esos también, tratando de solucionar situaciones momentáneas. Y a veces en ese afán nos olvidamos que nuestra ayuda, nuestro socorro proviene de Dios. Es importante pedirle a Dios que nos ayude en todas las situaciones que nosotros afrontamos. Obviamente no está mal esforzarnos, salir adelante, no está mal trabajar, proveer, pero no esperemos ni pongamos nuestra confianza en nosotros mismos, en nuestro trabajo, quizás en el jefe. Debemos de decir a Dios: si tú quitas esto, seguiré contigo. Si tú quitas esta provisión, este trabajo, si tú quitas estas condiciones, mi confianza sigue puesta en ti. Amén. Dice el versículo 33 de Juan 6: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y antes, en el versículo 27, dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida y es vida eterna, la que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dice: no trabajar por la comida que perece. ¿Cuál es nuestra prioridad en este momento? ¿Esa comida que perece? ¿Esas necesidades? ¿O nuestra prioridad es el reino de Dios? Cuando nosotros ponemos en primer lugar el reino de Dios, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces pongamos nuestra mirada en Dios, digámosle: ayúdame a confiar en ti, quiero ser como dice tu palabra, que creer en aquel que Dios ha enviado, que es Cristo Jesús. Amén. Yo les invito a que nos coloquemos de pie, que oremos. Que podamos reflexionar sobre qué nos motiva a justificarnos y obrar de la manera incorrecta, alejarnos de la obediencia, y pedirle a Dios que nos ayude a no autojustificarnos, a no buscar excusas, a obedecerle, a poner la mirada en Él, en el Creador, en Jesús, en su Hijo, y no centrarnos en las cosas materiales, porque esta vida es pasajera. Aquello que a veces nos preocupa tanto, al final de cuentas, vuelve al polvo, así como nuestros cuerpos. Pero lo que importa realmente es la eternidad. Amén. Señor Dios, Padre Celestial, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo que tú nos has dado, Señor, de reflexionar en tu palabra, de meditar en ti. Te damos gracias, Padre, porque a pesar, Señor, de que muchas veces cedemos a la tentación, nos dejamos llevar por las situaciones, Señor, tú tienes misericordia de nosotros.
Ayúdanos, Señor, a volver a ti, a volver al Padre, Señor, a correr hacia tus brazos y pedir tu abrazo, y pedir perdón, y pedir tu restauración. Sabemos que la verdadera restauración proviene de ti, que el mundo ofrece una falsa restauración, que ofrece esconder muchas veces nuestras preguntas en otras cosas, Señor, pero queremos poner nuestra mirada en ti, queremos cambiar nuestra perspectiva y poner la mirada en las cosas del reino, las cosas eternas, Señor, para tu gloria y para tu honra. Alabamos y bendecimos tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pedirte que tú sigas llevándoles cada día más a los lugares de bendición donde abren el cielo, donde son luz, donde resplandece tu gloria, en el nombre de Jesús. Padre, oramos para que tú bendigas la vida personal de cada uno de ellos, protégelos de cualquier cosa que el enemigo quiera hacer en contra. Y queremos pedirte que tú los pongas en alto, que el nombre Miller Band sea de renombre en la tierra, sea escuchado por lo que tú haces a través de ellos, en el nombre de Jesús. Oramos por esta pareja bella que está esperando este bebé. Bendícelo, bendice a este bebé, bendice este hogar, fortalece y únelos cada vez más, y que ellos puedan recibir aquellas bendiciones que tú has preparado desde antes de que ellos nacieran para su vida, y que este bebé nazca sano y fuerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a Miller, a Natalia, a su esposa. Llévalos, Señor, a cada vez más a ver lo que tú tienes en tu corazón para la vida de ellos. Que se haga tu voluntad en ellos y que puedan ver puertas abiertas siempre tuyas en su vida, en el nombre de Jesús. Les bendecimos y podemos decir amén, amén. Amén. Gracias, familia. Gracias. Queremos dar la bienvenida a todos los que vienen por primera vez. Si hay alguien que nos acompaña en este lugar, es la primera vez que viene, bienvenido. Si tú eres la persona que viene por primera vez, por favor, ahí en tu puesto, levanta tu mano. Queremos darte la bienvenida y hemos preparado un detalle especial para ti. ¿Alguien viene por primera vez? Levante su mano. Bien, ya todos hemos venido antes, así que espero que tengan una semana de bendición, que tengan una semana feliz, que Dios obre en su vida, y que los que estamos enfermos o de pronto tengamos por ahí alguna enfermedad maluquera, que se vaya de nuestros cuerpos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, iglesia. Un abrazo para todos. Hay tinto y aromática a la salida.